Muy buenos días y gracias por sintonizar nuestro programa. Les saluda el pastor José Reyes y continuaremos hoy día en el estudio de los libros de los Romanos, capítulo 3, y continuaremos en el versículo 19, 3:19, y dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y aquí puede haber una pregunta: ¿quiénes están bajo la ley? Pero gracias a Dios, la Biblia no necesita mucha explicación, ella sola se explica. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dos cosas: lo que la ley dice es para cerrar toda boca, para que no haya nadie, como dicen, no hay justo ni aún uno, para que no haya nadie que abra su boca y diga: yo he cumplido a perfección, a cabalidad la ley. La ley, una de las razones por la que fue dada fue para que toda boca se cierre, para que no quede lugar a dudas en el hombre de que es pecador y por lo tanto está destituido de la gloria de Dios. Para que toda boca se cierre y para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Verdad? Pero ¿quiénes están bajo la ley? Todo el mundo. ¿Quiénes están bajo pecado? Todo el mundo. Entonces, todos estamos bajo la obligación moral y espiritual de obedecer las leyes de nuestro Dios, de nuestro Creador. Pero ahora viene, pues, ¿verdad? Nos hallamos en ese gran problema de que nadie puede cumplir con la ley y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice el siguiente versículo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí está, pues, ¿verdad? Ninguno, ni judío, ni gentil, ni nadie, por bueno ni moral, ninguna persona puede ser justificada por las buenas obras o por el cumplimiento al pie de la letra de la ley de Dios. Pero el 21 sería, digamos, y los siguientes versículos tienen que ser los versículos que realmente donde encuentra el ser humano refugio, donde debe correr a refugiarse y agarrarse todo ser humano. Vea qué preciosidad estos 6 versículos que vamos a meditar en ellos en los siguientes minutos. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cómo testifica la ley acerca de la justicia revelada de Dios? La ley testifica porque realmente cuando aquel pecador, oiga bien lo que digo, escuche, pecador arrepentido, cuando una persona en el pueblo de Israel reconocía que estaba en pecado y se arrepentía de corazón, Dios le permitía traer un animal a cambio de su vida. Porque dice: toda alma que pecare morirá. Si peca, tenía que pagar con su vida la persona. Pero Dios en su gracia les permitió que pudieran traer un animal y ese animal sea muerto en lugar de ellos. Pero esta ley era una ley sacrificial, temporal, para mientras venía el sacrificio máximo, el sacrificio supremo, que es Jesucristo. Ellos, por fe, y la ley testificaba de que la justicia de Dios se iba a revelar, así como se reveló hace casi 2000 años. Ahora dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Los profetas testifican de que el justo por la fe vivirá. Dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia, o sea, no hay excepción, no hay diferencia. El judío, el gentil, todo ser humano necesita esa justicia por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí enfatiza el 3:23 de Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia a recibir algo que el ser humano no merece. Así como Dios fue a buscar a Adán, al primer hombre, y ha buscado por todos estos años al hombre. Busca al pecador para que se arrepiente. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La razón por qué yo tengo la edad que tengo, la razón por qué tú sigues viviendo, la razón por qué yo sigo viviendo, porque Dios ha pospuesto, ha dado de su gracia, se compadece de nuestro mal y no nos mata. Realmente todo ser humano debería de ver su pasado, su presente, y si sigue viviendo, si sigue respirando, es por la pura misericordia de Dios. Pero lo que el hombre merecía era la muerte inmediatamente al pecar, ¿verdad? Y dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo. Dios demanda justicia perfecta, pero también es un Dios justo. Y dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo. Él demandó justicia perfecta y Él también la proveyó en la persona de Cristo Jesús. Estos versículos tienen que ser la mejor noticia que los oídos humanos hayan escuchado. El 26, eso es lo que dice. El 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. No hay en que el ser humano se pueda jactar. No existe nada en que el ser humano pueda decir, yo podré ganar el cielo, yo podré llegar con todo lo que haga al cielo. No, tiene que confiar en Jesucristo, tiene que arrepentirse de su pecado para poder llegar al cielo. Sin la sangre de Cristo no hay cielo. Sin la sangre de Cristo todos estamos sustituidos de la gloria de Dios. Y viene acá el versículo 28 y dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Tú sabes cuántos versículos hay desde Romanos 1:1 a Romanos 3:28? Son 89 versículos, todos de gran importancia. Toma tantos versículos poder llegar a esta conclusión. Y dice, concluimos pues que el hombre, ya sea judío, ya sea gentil, quien sea, un hombre moral, cualquier persona es justificada por la fe sin las obras de la ley. El siguiente versículo habla y dice, bueno, ¿y por qué todos serán justificados por la fe? Y Dios no dio una ley, ¿verdad?, al pueblo judío la cual tenía que hacer, y es muy cierto, por eso está este 29. Este versículo acá dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, también es Dios de los gentiles, ciertamente de los gentiles también. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Nada ni nadie puede existir si Dios
no lo ha puesto acá, no lo ha creado. Entonces dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que quiere decir judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que eso sería el resto del mundo, gentiles. Entonces viene otra vez una pregunta. Bueno, si todo el mundo va a ser justificado por la fe en Jesucristo, ¿para qué nos sirve la ley? ¿Para qué nos sirve la ley? Cuando dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Como quien dice, después de ir en un minucioso detalle de cómo el ser humano llega a ser un pecador desenfrenado, por haber ignorado a Dios, su palabra, y cómo el judío llegó a apoyarse en la ley, y también eso lo alejó de Dios. Por otro lado, el hombre moral descansa confiado de que él no es malo, y que hace bien, y que no necesita a Dios. De una manera u otra, todos se desviaron del camino bueno y recto, y se hicieron inútiles, dice la palabra, y por tanto todos están bajo condenación. Pablo, después de haber escrito 89 versículos en 3 capítulos, y cada uno de esos versículos, como te dije, de mucha importancia, después de haber establecido que la salvación es de Jehová, viene de Jehová, y es por la fe en su Hijo, nos dice que Dios es Dios de toda la humanidad, y que así como Dios es uno, así también es uno el medio de salvación para todos. Y eso es lo que leemos en Romanos 3, 29 y 30. Después, a continuación, el siguiente versículo, el 31, Pablo hace una pregunta. Bueno, si ya hemos concluido que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, ¿y ahora qué hacemos con la ley? ¿Y para qué nos sirve la ley entonces? Pablo hace las preguntas porque sabe que cuando la gente leyera esto, se haría esa pregunta. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que la confirmamos, que la ley es buena, justa y santa, que nos sirve para casi todo. Solo para una cosa no nos sirve la ley, y eso es para ser salvos, para ser justificados delante de Dios. Ahora quisiera hacer pues esta diferencia, ¿verdad?, entre las leyes que Dios dio al pueblo de Israel. ¿A cuál ley estamos sujetos entonces los cristianos? ¿De cuál ley habla Pablo cuando dice, por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera. ¿Cuáles leyes están vigentes y cuáles leyes ya no están vigentes? Dios dio al pueblo de Israel leyes, y esas leyes las podemos dividir en 4 categorías. La ley ritual, la ley sacrificial, la ley civil y la ley moral. Esta última ley la vemos resumida en lo que le llamamos los 10 mandamientos. No hay ninguna ley ritual en esta, ni civil, ni mucho menos ley sacrificial. La ley ritual eran los ritos a los que el pueblo judío estaban sujetos. La ley sacrificial describía qué clase de sacrificio el pueblo debía hacer para cada caso en específico. Estas 2 leyes, ritual y sacrificial, eran temporales y caducaban o quedaban sin efecto con la venida del Mesías, como el rito de limpiarse, el de estar inmundo, etc., y muchos más. Los sacrificios que Dios permitió eran temporales. El sacrificio efectivo, único y supremo había llegado y es eficaz y suficiente y es para siempre. Algo digno de observar con esto es, fíjate que la mayoría del pueblo de Israel rechazó al Mesías, pero fíjate que Dios en esos tiempos, como en el año 70, Dios, ¿verdad? O sea, Jesucristo, Dios profetizó que la ciudad de Jerusalén y el templo iban a ser destruidas. Y así fue. Eso ocurrió en el año 70. Es curioso que no se volvieron a hacer más sacrificios en el templo, porque el templo terrenal fue destruido. ¿No es impresionante cómo el plan de Dios nadie lo puede frustrar? Gracias, Señor, por tu bendición, por esa justicia en Cristo Jesús. Continuaremos el siguiente viernes.